Ya está, gracias. Nos vemos la próxima. Épico. En la pestaña del comunidad del canal hicimos una encuesta para saber si reaccionábamos a Love Bites o Nemófila. Ha ganado Nemófila, con lo cual vamos a escuchar su canción Decision, que dice de la siguiente manera. Bien, ya arrancaron con un riff bastante arabesco, ¿no? Como una reminiscencia locria o frigia. Vamos a poner una guitarra para que suene un poquito mejor. Bien, a ver cómo es esto. Estamos en Si, pero en vez de ser un Si menor común y corriente es un Si frigio, que en vez de tener el Do sostenido tiene el Do B4. Y este movimiento le da esa reminiscencia árabe que decíamos. Rata Blanca. Claramente hizo el arpegio sobre el acorde de Si menor. Maravilloso, muy rockero todo, me encanta, es tremendo. Y además con todo el power que arrancaron, es la primera vez que las escucho, así que es muchísima información ya, está buenísimo. Fíjate la ametralladora, el doble bombo, el doble pedal, el que queda maravilloso. Por ahora no arrancaron a cantar, vamos a escuchar qué es lo que dice la cantante. Ha tomado el micrófono para comenzar a cantar. No tengo ninguna información al respecto, así que si sabes algo sobre la banda, déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos entrar en calor con eso y ver si hay alguna relación con alguna otra banda que ya escuchamos en el canal. Bueno, claramente hay una relación directa, por lo menos con lo que ya escuchamos, como Lorna Shore, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Acá está la miniatura. No es canto estrictamente gutural, es más un grito pelado, hiper saturado, maravilloso, que tiene que tener muy buena técnica para no romperse la garganta. Y fíjate que detrás introdujeron un nuevo motivo, recapitulando esa reminiscencia árabe que decíamos. Bueno, siguió con el grito, pero un poco más amenizado. Y fíjate que no bajaron el nivel de intensidad cuando ingresaron a la estrofa. Todo lo anterior fue una gran y maravillosa introducción donde presentaron muchos elementos. Vamos a ver si luego los reutilizan o quedan ahí en el olvido. Es maravilloso, ¿no? Porque el movimiento de las chicas acompaña al cabecear, ¿no? Fíjate que hubo un cambio en esta estrofa. Toda la estructura o de toda la atmósfera que veníamos escuchando, que era muy constante, y ahora está como más mid-tempo, ¿no? Y además es muy interesante que si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor. La cantidad de rudimentos sonoros que hay apareciendo de fondo. Algún riff por ahí perdido, alguna guitarra muy aguda y tremolada de fondo. Y además hay más cortes en los instrumentos. Y eso le da un poco de aire a la pieza y hace que nos dé la sensación de que es otra atmósfera completamente. Acá volvieron y hacen como si fuera un ascenso cromático, que en los instrumentos de cuerda está muy bueno hacerlo, porque vos, a diferencia de un piano por ejemplo, podés ir arrastrando la mano mientras vas tocando con la otra, y eso naturalmente va a ser un ascenso cromático muy bien medido. Y después hacen como lo mismo a la inversa. Es muy interesante esa sección porque prácticamente es como la primera parte de la estrofa, pero con la inclusión de esa nueva sonoridad. Ya está, gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, tiene muy lindo color de voz cuando canta de otra manera distinta y no como lo venía haciendo. Fíjate que en esta sección, que es como una transición hacia el estribillo, o esto parece ser el estribillo, la sonoridad de los instrumentos es como más radial, está como más cortada por agudos y graves hasta el grito, y eso hace que por contraste se clarifique todo el estribillo que sale enérgicamente hacia arriba.
Maravilloso, hermoso, tremendo. Bueno, vamos a poner el piano acá para ver los acordes porque la guitarra va a quedar muy sucia. Hace esto de como what you see. No sé qué dice la letra, perdón. En todo caso, si conoces a qué refiere la canción, déjalo escrito debajo en los comentarios. Dissension es como disensión, como falta de acuerdo entre dos o más personas o algo por el estilo. No me puse a leer la letra ni tampoco le estoy prestando mucha atención porque el final de estos análisis es entender cómo funciona la música en estas bandas que nos gustan tanto. Por lo menos a los que ya conocen la banda. Va al sol mayor, que es el sexto grado de la escala de si menor o de este si frigio. Y empieza a hacer un ascenso, la mayor, acá aparece el do sostenido, es decir, es como si efectivamente estuviéramos en si menor antiguo o si eólico, cambiamos de modo. Y sigue subiendo, ¿no? Es como el ascenso épico, sexto, séptimo antiguo, por eso el modo eólico primero, como los finales de los videojuegos, que queda genial. Que es tremendo, le dan un poder impresionante y además fíjate otra vez que por contraste hace que el estribillo naturalmente no solamente suene distinto, sino que suene más intenso porque ahora estamos identificando muy claramente qué es lo que está diciendo con este tipo de voz cantada. Además es muy interesante el... que le da una reminiscencia modal justamente y no tonal, no suena a esto, a Paralisa, sino que me suena mucho también a un motivo que analizamos de una banda maravillosa, un power trio que se llama The Warning, que es un power trio mexicano, que te dejo los análisis por acá arriba o debajo en la descripción. Tienen como una sonoridad parecida en algunos puntos, no solamente por los instrumentos que utilizan, sino también por la búsqueda sonora que hay detrás. Y está buenísimo. Bien, ahí continuamos con la misma intensidad que antes respecto de la estrofa, con este grito desgarrado hasta sufrido que lo interpreta tremendamente bien para no resquebrajar su maravillosa voz, porque después en el estribillo sale como una dulzura que parece ser otra cantante completamente distinta. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Te gustan estas clases de canciones? ¿Te gusta que cante de esta manera? ¿Te gusta que cante más como el estribillo o como la estrofa? Te leo debajo en los comentarios. El canto responsorial que hay, la conversación que hay entre el coro de chicas que están todo el tiempo cantando sobre la nota si, y la voz de la cantante principal que sigue con esa voz desgarrada, resquebrajada, y se van contestando mutuamente. Casi que ella en ese momento está como rapeando. Y escuchás sobre todo el platillo de la batería todo el tiempo ahí. Queda genial, hay un nivel de intensidad maravilloso. Es una banda muy poderosa, así que gracias por haberme hecho esta recomendación. Sobre todo en las recomendaciones que dejaron en los videos de Baby Metal o Bandmade. Y fíjate qué cambio interesante hubo en el final de este estribillo que antes no ocurría. Porque el estribillo venía siendo sol, la, si, la. O también podría ser un fa sostenido menor que queda muy bien. Pero la última vez que se quedan en el sol, van al la, fa, sostenido mayor, que es el quinto grado de si menor, y resuelven. Es como nos dijeron, sí, efectivamente estamos en si menor. ¿Por qué? Porque uno lo que escucha es este ascenso. Y concluye. Maravilloso, así funciona la música. Tremendo esos tres golpes, ta, 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 maravilloso, casi como si fuera una talea hindú, pero este no está al final de la frase, sino que al principio, pero bueno, opera de la misma manera, es un sheite rítmico que les permite conectar una sección con la otra. Ok, entramos al solo de guitarra que ya estábamos deseando que apareciera. Es tremendo, pero es como si hubiéramos pasado a un do sostenido mayor. Y fíjate que le da también esto, suena medio español de alguna forma, ¿no? Por la reminiscencia árabe gracias al frigio, suena medio flamenquero, ¿no?
Fíjate que hay momentos donde se produce como un hueco, un vacío, porque van emparentados la segunda guitarra con el bajo y la batería, van haciendo un tutti de alguna forma para darle soporte al solo de la guitarrista principal, y la guitarrista está tocando con un frenesí tremendo y muy acertadamente. El fraseo que tiene es maravilloso también, pero fíjate que hay momentos donde cortan las otras tres juntas y queda la guitarrista sola y hay como un hueco de aire que uno siente eso y le da como una respiración. Épico. Fíjate que introdujeron también las terceras en la guitarra, ¿no? La duplicación de la nota al final del fraseo para ingresar al Tell Me What You See, para ir al estribillo final porque está terminando la canción. Así que vamos a adentrarnos un poco más en esto para ver cómo concluye esta maravillosa pieza de Nemófila. Lo que decíamos antes, solo guitarra acompañando la voz, hueco de silencio o una breve respiración con la reverb de los instrumentos que venían sonando, e ingresa la batería para darle todo el power metal que nos gusta en estas canciones. Esto es tremendo, es muchísima información, gracias por habérmelo recomendado. Si conoces alguna otra canción de Nemófila que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, y esta canción concluye de la siguiente manera. Un lujo, la verdad. Es un montón de información, es tremendo. Voy a tener que ponerme a escuchar esta banda porque me gustó mucho esta canción. Me parece muy interesante. En 4 minutos presentaron un montón de elementos que, si uno fue vivo o pícaro, entendió que al principio de la canción nos tiraron toda la información que necesitábamos para luego entender qué iba a pasar hacia el final. Obviamente, lo interesante de eso es ver cómo utilizan, cómo trabajan ese material crudo original para sostener toda la canción y que no perdamos el interés en escucharla a mitad de la misma. Así que un excelente trabajo. Me ha encantado. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, dejar un like, dejar un comentario, hacerte miembro del canal para que puedas recomendar alguna de estas canciones y que podamos hacer los análisis sin corte alguno. Y si querés también lo podés recomendar a tus amigos y amigas para que esta comunidad siga creciendo. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.